Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo Ya. están? Buenas tardes. Bienvenidos a su espacio de podcast, Los Lee Bros. Hola, Panda. Hola maestra, ¿cómo está? Yo pensé que ya nos íbamos a volver a ver en persona, pero parece que no. No, pues ya veo que creo que lo más práctico es comunicarnos así a distancia y así seguimos protegiéndonos y cuidando a todos. Como telesecundaria en los 80s todavía. Pero además hay cosas que ya llegaron para estar en línea que se van a quedar, ¿no crees? O sea, Pues hay las muchas cosas para tortillas las que ya... Las tortillas que... se compran siempre en línea. Híjole, además... Además vienes chistín con todo, ¿eh? Hombre, así hay que ser ante al mal, ¿qué? Al mal tiempo, buena cara, ¿o cómo es el dicho? Sí, ¿va? Al mal tiempo, buena cara, exactamente. Eso. Pues sí, aquí ya estamos en un episodio más. Hoy que es 8 de julio de 2020, te voy a pasar un dato que está un poco fuera de tono de los libros, pero es un dato importante para los queretanos, porque hoy se cumplen 70 años de la fundación del Querétaro Fútbol Club, alias Gallos Blancos de Querétaro. Muy bien, sí es ¿Mm? cierto. Felicidades a mis gallitos de hierro Así es, del así es. Entonces, Querétaro. Fel- felicidades también a toda la afición queretana que siempre se ha mantenido tan fiel, pese a que luego nos pagan medio mal. Sí, somos como afición de mujer golpeada, ¿no? Así nos No, tratan no, mal porque nos quieren. pues sí, pero no, ya sabes que no me gustan ese tipo de metáforas en los No, tiempos que corren, ya sé, pero es que ¿sale? a veces sí nos pagan mal los directivos. Sí, ya lo sé. Pero bueno, No, no ese todos, solo no era el todos. breviario, era el breviario cultural, porque hace rato que estaba revisando unas cosas, pues me di cuenta de esa fecha y dije, esta es una mención importantísima para los libros. Muy bien. Y pues bueno, ¿te acuerdas que alguna vez decíamos con Villoro que pues, parte de esta dinámica de alguien, de lo que él opinaba en el libro salvaje, de que quien era inteligente tenía la posibilidad de conectar una idea con otra? ¿Te acuerdas de esa noción o no tanto? Ya Es no la correcto. conectas. Sí, sí, me acuerdo. Ah, bueno. Pues así pasa también en la vida diaria, ¿no? Como que a veces comprobamos esto y pues como estamos aquí a mil frentes al mismo tiempo, ya sabes que por una parte estoy con estas cuestiones de los cursos de capacitación del trabajo, en donde hablo como de estos nodos informativos, en donde estas conexiones de información de lo que ya tienes con lo que adquieres, pues te abre un nuevo panorama. Estoy también como mamá viendo series a ratos, ¿no? Y además estamos aquí en estas cuestiones de los libros podcasts, tratando de comentar sobre las lecturas. Y pues en esta semana me ocurrió algo simpático que fue que estaba en mi rol. eh, Muy simpático, muy simpático, muy focoso. Apenas vas a escuchar lo simpático. Estábamos viendo los capítulos finales de Las Chicas del Cable, que ya por fin pudimos ver el final de la serie. Y pues me recordó un dato de esta. Bueno, ya ves que hay muchas series españolas, ¿no? Que hablan específicamente sobre la Guerra Civil Española. O sea, hay muchísimas, pero hay muchas que están pues situadas en época y que tienen que ver con la Guerra Civil Española, y justo Las Chicas del Cable es una de ellas. Entonces, en estos capítulos finales hablaron pues de que algunos personajes iban a escapar en el Winnipeg. Uh-huh. Ujú. Entonces, eso me conectó con otra lectura que hice a principios de este año y dije, pues yo creo que este es un buen momento para comentar sobre él en los libros, el podcast. Muy bien. Así que hoy te traigo a comentar Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Te aventaste un intro larguísimo para el título del libro. Muy bien, maestra.
Ya se ve Sí, me que... aventé un intro larguísimo, efectivamente, pero lo que Alárgalo, pasa es que alarga. así pasa en la vida. Se conectas ideas con otras y justo ahorita te voy a contar. Lo que pasa es que este libro, bueno, ¿tú ubicas a Isabel Allende, a la escritora Isabel Allende? Sí. Te iba a ¿Sí? decir Ah, que, muy bien. bueno, te dije fuera del aire que el título del libro se me hace como poesía, Ajá, bueno, como poema de que recita el niño en cuarto de primaria. Así de, ajá. largo pétalo del mar, que caes casi sin querer, dentro de todo. Así, ya no se me ocurrió nada que rime, pero Exactamente. Pues sí, de hecho, Largo pétalo de mar, sí, el título del libro sí proviene de un poema de Pablo Neruda, en donde se refiere a Chile como un largo pétalo de mar y vino y nieve. Entonces, sí, hasta eso que le atinaste, porque sí tiene que ver con un poema te el digo que título del libro. se me hace que hasta lo escuché ya. No, yo creo que eso sí ya sería mucho decir, pero pues bueno, este es el título del libro, Largo pétalo de mar, que efectivamente proviene de un poema de Pablo Neruda. Y es un libro, bueno, te decía de Isabel Allende que si la ubicabas, porque es una autora que pues yo leí por ahí o sea, el primer libro que leí de Isabel Allende pues es como su obra más famosa, que es La Casa de los Espíritus, que se publicó en el 82, yo lo leí por ahí de los 90, como cuando tenía como 18 años. Qué buen año para hacer obras maestras, ¿eh? No todas quedaron tan bien, pero bueno, en La Casa de los Espíritus, pues fue un libro muy, muy Pura, destacado. pura calidad ese año, pura calidad. Entonces, bueno, cuando yo leí La Casa de los Espíritus en los 90, que la verdad es que apenas empezaba un poco como a acercarme a la lectura, pues quedé así como traumada y fascinada con La Casa de los Espíritus, me seguí con De Amor y de Sombra, Eva Luna, etcétera. Y de luego dejé mucho tiempo de leer a Isabel Allende y pues ya la tenía un poquito abandonada, pero ahora que salió este libro, pues por azares del destino me acerqué y dije, vamos a regresar. Y la verdad es que ya no me causó exactamente el mismo impacto que hace algunos ayeres cuando leí por primera vez su novela, ¿no? Ahora, pues digamos que tengo un poquito más de experiencia y me pareció que, si bien como los otros textos que siempre te platico, es una novela ligera, facilita de leer, etcétera, pues esta se me hace que se nos pasa de light, aunque me estés criticando porque suene quizá un poco pretencioso, pero esta sí está un poquito superficial desde mi punto de vista. Supongamos que Ajá. dije pretencioso. Pues sí, porque no voy a decir tus malas palabrotas aquí, fíjate. Entonces, pues bueno, esta novela es distinta, abarca muchísimo, pues un lapso de tiempo muy importante y creo que por eso es como un poco, o sea, tiene un ritmo narrativo muy, muy ágil, pero de repente a mí me parece que va de lo ágil a lo arrebatado, digamos, ¿no? O sea, como que va demasiado a prisa ciertas Todo lo cosas. quiere así hacer como Entonces, muy en friega, ¿no? exacto, porque es una novela que abarca de 1938 a 1994. Ok. Uh-huh. Entonces, pues como verás, son muchos años para resumir en una sola novela. Y entonces va como con un ritmo bastante acelerado, o sea, tiene un tempo narrativo que es muy, muy ágil, pero a la vez, pues también me parece que eso a veces hace falta como pues hace falta un poco más de pausamiento para ir un poco más a fondo, ¿no? Sin embargo, históricamente la verdad es que la historia se me hizo muy, muy padre porque pues me acerqué con datos que yo desconocía completamente. eh, y esta historia sobre todo habla, bueno, toda la novela tiene como una fijación por todo lo que tiene que ver con el desarraigo, las migraciones, el exilio, el movimiento. Uh-huh. Entonces, si te fijas, pues la ¿Qué pasó? portada del libro ¿Qué tiene pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
La portada del libro tiene este barco, que ahorita te voy a comentar la trascendencia del barco en el texto. Y entonces esto inicia con la vida de Víctor Dalmau y su, pues casi hermana, Roses. Ajá. Resulta que Víctor Dalmau y Roser tienen que salir huyendo de España cuando al término de la guerra civil, todos los que habían apoyado la causa republicana pues son perseguidos y entonces salen porque ellos se implanta el franquismo en España y todos los adversarios políticos pues tienen que huir, exiliarse, etcétera, ¿no? Para salvar la vida. Y entonces ellos pasan, por ejemplo, por el ataque, o sea, habla un poco de este ataque a Guernica. No sé si recuerdas, si alguna vez has escuchado hablar del cuadro de Picasso, que es el Guernica de Picasso, ¿no? Ah, Que sí. es justamente este cuadro en blanco y negro, en donde, pues si bien es como de todo retratado en cubismo, pero habla de este ataque aéreo que sufre la población vasca de Guernica, pues justamente en la guerra civil, y que fue perpetrado por la Legión Cóndor, que era como un destacamento de las Fuerzas Armadas alemanas, o sea, que era Hitler apoyando a Franco para terminar con toda la resistencia, ¿no? Ujú. Entonces, pues todo esto causa muchísima devastación, muchísima tristeza, miles de muertos, etcétera. Que bueno, por supuesto que en toda la historia de la España, digamos, contemporánea, pues toda la guerra civil y todo lo que vino después marca la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, estos protagonistas que son Víctor Dalmau y Roser, que va con su hijo Marcel Dalmau, eh, tienen que salir de España de alguna forma, entonces logran irse a Francia, ahí pasan momentos súper críticos en campos de concentración, en donde están ahí, porque obviamente en Francia pues no los dejan pasar, no es como que, ay, sí, que se vengan todos los españoles que sobran, este, porque tú Y sabes sobran. como, pues sí, le sobraban al franquismo, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues pasan todas estas cuestiones, que ese sí es un tema que a mí me interesa muchísimo, toda esta cuestión de la migración, de los movimientos, de cómo reciben o no reciben los pueblos a los migrantes. Uh-huh. Y entonces ahí en Francia consiguen, pues de alguna manera, enlistarse dentro de un grupo de personas que van a hacer un viaje a Chile. Uh-huh. Y en este rol tiene un papel muy importante Pablo Neruda, que es lo que te decía. Pablo Neruda es el autor, es quien da este nombre de Largo Pétalo de Mar para referirse a la geografía chilena. Y entonces en ese momento Pablo Neruda es cónsul de Chile en Francia y él ha pedido ayuda al presidente chileno, que es Pedro Aguirre Cerda, para recibir a un considerable grupo de españoles exiliados a que vayan a vivir a Chile. Ajá. Ok. Y entonces, obviamente, pues en Chile, los diferentes grupos sociales, pues están unos que dicen que no, que van a llegar puros aventureros, desarrapados, etcétera, y otros que opinan que pues es una gran idea recibir a en fin, ¿no? Total que al final el presidente Pedro Así Aguirre accede, pueden venir a poner mueblerías, hoteles. pues sí, claro, todo lo que... Pero no, fíjate que aquí esto es algo muy interesante, porque entonces lo que hace Neruda es que trata de reclutar a mucha gente, como muchos intelectuales, mucha gente como bien preparada, pues para también poblar y como integrar este tipo de cerebros a la población chilena, ¿no? Y Sí, o sea, que entonces, fueran a aportar pues se algo, hace no nada todo más un... puro Exacto. zarapastroso. Exactamente, pero bueno, pues al final ahí te das cuenta cómo pues se pueden haciendo como estos movimientos poblacionales en el planeta a lo largo de la historia. Y entonces Pablo Neruda pues tiene un papel muy importante, de hecho hay varios
capítulos que comienzan con un epígrafe de alguna frase de algún poema de Neruda, que bueno, Neruda también es un personaje bastante controversial en su vida personal, también tuvo algunos claroscuros por ahí, pero pues quién no. Y, y entonces ellos arman este barco que se llama Winnipeg, ¿ah? Que es lo que te decía que aparece, lo comentan así como muy de vagamente en este final de Las Chicas del Cable. Entonces, el Winnipeg era un barco que era de carga, pero que deciden adaptarlo a partir de este movimiento que Neruda impulsa y que Pedro Aguirre Cerda, el presidente de Chile en aquel entonces, apoya férreamente. Deciden adaptar este barco de carga para hacerlo de pasajeros. Sí creo que era como de carga y pasaje, pero admitía, de cuenta, 100 personas, y ellos deciden reconfigurarlo completamente para que viajen ahí 2,100 refugiados españoles directamente a Chile. Ok. Y entonces, bueno, esta historia del Winnipeg, pues aparentemente en Chile es muy conocida, me parece que en España no lo es tanto, por lo que estuve escuchando de entrevistas de Isabel Allende y por lo que he estado leyendo. Pero el Winnipeg tuvo pues ese gran acierto, ¿no? Que llevó a 2,100 exiliados españoles a Chile, llegaron al puerto de Valparaíso y precisamente llegan en 1939, en septiembre de 1939. Entonces, este libro... Pidos. A ver. Pero Winnipeg, o sea, ¿por qué se llama Winnipeg? ¿No se supone que Winnipeg es una ciudad de Canadá? Sí, es una ciudad de Canadá, creo que es la capital de Manitoba, pero pues lo que pasa es que el barco, pues así se llamaba. O sea, el barco era carguero, así como, incluso creo que por ahí tuvo otro nombre también, así como que tenía algo que ver con otro navegante o algo así. Pero, pues bueno, estos nombres es como, pues, ¿por qué le pusiste a tu perrito Pulgoso, no? O sea, así se llamaba el barco, era de carga y después se convierte en pasajeros. Pues sí, o sea, no, hasta donde yo sé, no tiene una explicación histórica o lógica de por qué se llamara Winnipeg, no tenía nada que ver con Canadá en ese momento. Simplemente se volvió como este ícono de la solidaridad internacional, ¿no? De cómo Chile se solidarizó con todas estas personas perseguidos del franquismo que pues vinieron a vivir a América, ¿no? Uh-huh. Y entonces te decía que esto sucedió entre agosto y septiembre de 1939, es decir, el año pasado se cumplieron 80 años de que el Winnipeg llegó a Valparaíso, y entonces, curiosamente, pues Isabel Allende publica este libro en 2019, en el año en el que se están celebrando los 80 años de la llegada del Winnipeg, ¿no? Ok. Y, ¿qué? 80 años ya es un buen. Sí, es un buen. Y entonces, dentro de esta llegada del Winnipeg y todo esto, pues aparecen como otros personajes entrañables. Por ejemplo, ahí está esperando, uno de los personajes que está esperando la llegada del Winnipeg es Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende, que en ese tiempo era muy joven y que pues está ahí como contento de que se esté dando este asilo a todas estas personas, etcétera, y a los pocos días va a ser nombrado ministro de Salubridad. Y entonces ahí va siendo, o sea, ahí Allende tendría unos 20 y tantos años, hasta que en 1970 se convierte en presidente de Chile. Lo que te iba a decir, ahí empezó su carrera política. Exactamente, ahí estaba comenzando su carrera política. Y pues bueno, el Víctor Dalmau y su pareja, es que la historia es un poco complicada porque ella era una protegida de sus padres, ¿no? Ella estaba viviendo con sus papás y ella realmente estaba enamorada de Guillem Dalmau, que es el hermano de Víctor, pero pues por azares del destino y por omitir el spoiler, no voy a decir cómo fue que termina con el hermano y tienen que venir a Chile, ¿no?
Entonces, pero él la protege y la cuida en todo momento. Y ahí se instalan a vivir en Chile y poco a poco pues empiezan a hacer de un prestigio. Ella era pianista, él es doctor, empiezan ahí a vivir hasta que pues llega Salvador Allende en 1970 y en 1973 viene el golpe militar. Ajá. Ujú. Y pues esto complica toda la dinámica, ¿no? Viene nuevamente, como Víctor Dalmau era amigo de Salvador Allende, pues empieza a convertirse también en un perseguido político, ahora en Chile. Uh-huh. Oh, Y bueno. entonces, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de Galeano, decíamos que había equipos que se les llamaba Pinochet? En la jerga como de la antidictadura, decíamos de estos equipos de fútbol que se les llamaba Pinochet, porque Ajá, solamente llenaban estadios para torturar gente. sí. Ok, pues aquí hay un poco de esta mención, porque entonces dice que pues en el Estadio Nacional, en 1971, se reúne toda la gente para celebrar que a Pablo Neruda le han otorgado el Premio Nobel de Literatura. Y entonces Pablo Neruda era como un autor que tenía como mucha popularidad en el sentido realmente de lo popular, ¿no? De que mucha gente del pueblo conocía sus poemas, no solamente como la élite cultivada y demás, ¿no? Ujú. Sino que entonces a la hora que están en el estadio, pues la gente estaba feliz de que Neruda había ganado el Nobel e incluso la gente coreaba los poemas, ¿no? Que es algo pues bastante inusual. Como Y eso sucede rockstar. en el... Exacto. Y que de hecho fue como la última aparición en público de Neruda, porque entonces en el 73 viene el golpe militar y Neruda tiene que salir, o sea, tiene que esconderse del régimen y entonces ahora sí, ese estadio se convierte justamente, el Estadio Nacional de Chile se convierte en un campo de concentración en el que llevan a los prisioneros, hay cámaras de tortura y se vuelve aquí como toda esta leyenda de la tortura en los estadios. Bueno, no leyenda, esta realidad Sí, de es lo que te iba a los decir. de No me la confundas, maestra, tortura no me confundas. en los estadios, ¿no? Ujú. Entonces, viene este golpe militar y los Dalmau también tienen que ahora exiliarse, salir de Chile. Ajá. Y se van a Venezuela, Ah, en donde... No, pues es que ahí también es muy interesante porque ves cómo hay una Venezuela muy próspera, muy, pues muy distinta a lo que vemos ahora, ¿no? Muy, muy rica inclusive. Y Y pues bueno, ahí está como toda esa dinámica. Ah, porque entonces ellos intentan regresar a España, pero pues ven que tampoco ya no pertenecen a España, ¿no? Ya la gente con la que, ya la gente que está ahí no es su gente. Realmente ellos donde ya se sienten parte de es en Chile, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ahí así funcionan las migraciones, cómo pues las personas que se ven obligadas a migrar o que de alguna manera deciden aventurarse e ir a vivir a un lugar distinto, pues acaban teniendo como el corazón dividido, ¿no? Como una parte de ellos que no olvida su origen, su madre patria, digamos, pero pero ya no se hallan. también, exacto. Sí, o sea, viene esta situación de que ya no soy ni de aquí ni de allá. Pero entonces, al final, pues los pueblos así se configuran, ¿no? A partir de migraciones, a partir de los desplazamientos de personas. Y finalmente ellos pueden regresar a Chile y pues sobre la marcha conocen a muchas personas, personas vinculadas con la derecha ultraconservadora chilena, personas con pues de ideas más afines a ellos, más de izquierda, con Salvador Allende, con la Segunda República Española. Uh-huh. Y pues todo eso, la verdad es que sí te lleva como a investigar toda esa parte de cosas que creo que desconocemos, ¿no? Como que siempre tenemos esta idea de, sí, la guerra civil, incluso aquí ya sabes que Lázaro Cárdenas también en esa época recibió a muchos migrantes españoles, ¿no? Perseguidos de todo, o sea, es esa misma época. Los niños de Puebla y todo eso, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Todas esas historias que se dan y que, pues bueno, al final las migraciones humanas continúan.
Nada más que ahora, como estamos tan informados y luego todavía nos volvemos muy nacionalistas y pues nos traumamos entre muchas cosas solamente por ser desconocidas, pero pues es bueno leer este tipo de historias en donde te das cuenta que al final pues las historias se enriquecen con las migraciones y los traslados de personas. Claro, es como ahorita nuestros paisanos que están del otro lado, Ah, sí, así es. Pero bueno, pues que hay... hasta hicieron la película de Un día sin mexicanos. Sí, claro, pero por una parte son los mexicanos que van al norte, pero pues aquí también tenemos muchos hermanos centro y sudamericanos que llegan y que a veces se nos olvida que hay que tener como un trato semejante, ¿no? Claro, que hay Porque harto las situaciones colombiano nos y obligan. venezolano. Ujú. Muchas circunstancias diversas que forzan a la gente a salir de su lugar, ¿no? Y que muchas veces se acomodan y otras veces no tanto, se adaptan, se integran, pero pues al final siempre está como esta división. La misma Isabel Allende, la misma autora, ella dice que nació en Perú, se la llevaron a los poquitos años a Chile y después su mamá estaba, no sé si era su papá o era el esposo de su mamá, que era un diplomático que ella estuvo viviendo por muchas partes del mundo por el trabajo de su papá y después se casa ella con un norteamericano y se va a vivir a Estados Unidos. Entonces ella Mm, dice, yo conozco bien esta historia, pues como de los desplazamientos, del desarraigo, del que te encariñas con unas personas, pero tienes que dejarlas para partir e ir a vivir a otros lugares. Entonces es muy interesante cómo ella plasma esa idea ahí. Y de hecho ella habla de, o sea, está dedicado el libro a Víctor Pay, que es justamente un amigo suyo que llegó en el Winnipeg, un español que llegó en el Winnipeg y que se quedó ahí, se tuvo que exiliar en Venezuela cuando la dictadura militar y después regresó a Chile y murió a los 103 años. Entonces realmente por eso también la novela es como longeva, como su amigo Víctor Pay. ¿No? ok, Y pues bueno, la verdad es que es una novela bonita de leer, es interesante, sobre todo esta beta histórica, ¿no? Quizá hay otras cosas que a mí me gustan más en los libros que no encontré exactamente en este, como más como esta parte del discurso, pero como el ahí por qué sí, se llama Winnipeg. exactamente. Eso ni siquiera me lo pregunté en ningún momento, sino como lo icónico y lo que el Winnipeg, en lo que el Winnipeg se convirtió, como este Por el- ejemplo de solidaridad humana. Me falla, maestra, me falla Mundial. su hambre de conocimiento y de investigación, coño. Pues sí, te fallo, pero ¿a poco no te dejé con el ojo cuadrado con todos estos datos del Winnipeg que ni tenías poquita idea? No, ni poquita. No, no, no. Esta fue Ni, toda una revelación. ni tampoco sabía que Isabel Allende había nacido en Perú, pero al poco tiempo se había ido a Chile. Ujú. De hecho, era sobrina de Salvador Allende. Sí, sí, eso se sabía. Pero Ah, ok. de hecho, los peruanos y los chilenos no se quieren. Son Ay, no te sé decir. como, sí, son, o sea, traen el mismo pique que México y Estados Unidos. Ujú. O sea, en Chile no quieren a los peruanos, Ok. porque los peruanos migran a Chile para buscar mejores oportunidades de trabajo. Ah, bueno. Ese no te lo sabías tampoco, tú. No, no es así, te fallo con eso. Pero bueno, pues ahora que tenemos escuchas en Sudamérica, pues igual pueden ilustrarnos un poco más sobre las cuestiones migratorias dentro del propio, de la pura Sudamérica, ¿no? Ah, trabaja. Burro. Así es. Y bueno, incluso dicen que cuando llegó el Winnipeg a Valparaíso, que toda la gente que los estaba ya aclamando y recibiendo como con los brazos abiertos, y todavía de ahí toman un tren, o sea, ponen a todos los pasajeros en un tren de Valparaíso a Santiago, que ese era un recorrido que se hacía en 2, 3 horas,
y por la cantidad de gente que se acercaba a ver a todos los refugiados y a toda la gente y como pues a la verbena que se volvió, el tren tardó casi que todo un día en llegar hasta Santiago de Chile, ¿no? Así de, como la bestia, ¿no? Pues sí, como la bestia, pero acá sí la gente tenía como un approach más amigable con los recién llegados. Y pues bueno, yo la verdad es que si me dijeras, me recomiendas leer Largo Pétalo de Mar, sí te lo recomendaría. Ah, qué bueno, ¿eh? Porque si no, ¿para qué hacemos un podcast de ese libro, mija? Nos estamos volviendo todos locos. Bueno, viene un poco más por toda esta dinámica histórica, como ya te decía. Así, en conclusión, no se los recomiendo, mejor no ver el episodio. No, bueno, pues también podría ser que comentáramos un libro un libro que no debería de leerse, ¿no? Siempre y cuando argumentáramos por qué no. Ah, ya ves, que esa no te la esperabas. No, pero pues tampoco tiene mucho sentido. Uh-huh. Así, yo creo les voy a decir por qué no leer este libro. No, maestra, no confunda nuestra audiencia. No, bueno, pero sí léanlo y pues sobre todo este acercamiento con la historia les va a gustar. Y pues ahí si quieren darle una visitada a todas las otras series de época, las series españolas que están en las diversas plataformas de streaming, yo creo que la van a pasar bien y van a lograr esta conexión, estos nodos de conocimiento, ¿no? Y yo la verdad es que les recomiendo que si van a ver series españolas, le pongan subtítulos en español porque luego no se entiende un carajo. Sí, a veces pasa eso también. Pero bueno, en general son entendibles. Yo creo que son más, por ejemplo, estas de época se entienden mucho más porque utilizan como menos, son menos argóticas en ese sentido, ¿no? No, sí, porque luego bueno, sí, ya saben a qué me refiero. Así es. Y pues bueno, creo que hasta aquí es mi aportación de este día. Espero que lo hayan disfrutado y que se acerquen a la lectura. Y también se acerquen a comentarnos si ya lo leyeron, pues qué les pareció, si están de acuerdo con lo que opinamos aquí o si de plano creen que ni al caso. No sé. Ok. Pues sí, todo diálogo enriquece, ¿no? Entonces, que nos escriban. ¿A dónde, maestra? ¿A dónde nos escriben? Ah, bueno, pues nos pueden seguir en mi cuenta personal en Instagram, que es @libropensadora. Y pues en las redes de Colectivi, recuerden, como colectivo, pero con I. En Instagram, en Twitter, en Facebook y, por supuesto, en YouTube, en donde pueden entrar y suscribirse al canal de Colectivi y ahí van a encontrar la lista de reproducción de los libros. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Así es. Y a mí me pueden encontrar, me pueden encontrar en @pepepanda en Twitter, en Instagram y Facebook. Ya. Ok. Todo mi comercial. Muy bien. Y pues vamos a mandarle un saludo a mi papá, que es nuestro principal promotor de video, que se lo reenvía a sus contactos. Y a través de esta promoción que nos hace mi papá, voy a saludar también a mi tío Jaco, que desde el paradisíaco Puerto Vallarta nos escucha y nos hace sus comentarios. También un saludo cariñoso. ¿Tú a quién quieres saludar? ¿O tienes algún pendiente? No, nada más que agradecer otra vez una semana más el favor de su atención. Como así, programa antiguo. Así es. Síganos escuchando. Vamos a ampliar esta comunidad de escuchas y lectores. Y pues, gracias por escucharnos una vez más. Bye, bye. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por Colectivi.